Bien, vamos a continuar en esta segunda parte hablando sobre tejido nervioso. Espero que se hayan repuesto un poco, si les pareció mucha información o en lo ideal ojalá les haya parecido poco para el aprendizaje. Así que continuamos ahora hablando sobre las células de la glía o las neuroglia. Las células de la glía o neuroglia son células encargadas del soporte y tanto vital como dentro del tejido de las neuronas. Estas células de la glía no son conductoras de impulsos nerviosos, más bien podrían ayudar protegiendo a las neuronas de propagaciones de impulsos nerviosos o de algunos otros elementos externos que no son favorables para la célula. Y son varias. La mayoría comparten casi el mismo origen también ectodérmico, excepto una de ellas, que es la microglia. Pero en general vamos a mencionar las características típicas y también funcionales de estas células de la glía, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia, las células de Schwann y las células satélite. Todas cumplen alguna función importante dentro del tejido nervioso y por ende también dentro del sistema nervioso. Los astrocitos son las primeras células que nombramos dentro del grupo de las neuroglia, ya que su función principal es la nutrición de las neuronas y el soporte de estas mismas dentro del tejido nervioso. En esta imagen que observamos acá, esta es una coloración especial donde se han marcado y se observa en forma oscura a estas células llamadas astrocitos. De manera común, dentro del tejido nervioso no se van a observar de esta forma. Repito, esto es una coloración especial que ha permitido caracterizarlas. Pero estas células que son pequeñas tienen un núcleo grande muy fácil de reconocer. Por lo tanto, tanto estas células, los astrocitos, como las siguientes que vamos a nombrar de las neuroglia, las vamos a reconocer principalmente por las características nucleares. No dejemos de estudiar igual las características propias que posee cada célula. Entonces, los astrocitos son células pequeñas que están dispuestas con abundantes proyecciones citoplasmáticas que son de tamaños variables. Estos astrocitos, como les dije al inicio, son reconocibles por su núcleo, el cual es grande, con forma esférica, ovoide, y es eucromático en cuanto a la cromaticidad de la misma. Su núcleo no es confundible con el de las neuronas, no se preocupen por ello, debido a que ellas tienen una forma y un tamaño más reducido en comparación con el núcleo de una neurona. Y como les dije, la función de los astrocitos es de soporte y nutrición. ¿Por qué es importante conocerlas? Fíjense en estas células, como están marcadas. Vean que sus proyecciones citoplasmáticas son irregulares, muy variables y por supuesto con tamaños muy variables también. Esto debido a que los astrocitos deben transportar los nutrientes a través de sí mismas y pasarlas a las neuronas. A su vez, captar elementos de desechos del entorno. Cuando hablo de elementos de desecho son aquellas micromoléculas que no utilizan las neuronas o elementos de metabolismo que puedan tomar los astrocitos y también enviarlas a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque las neuronas no contactan con los vasos sanguíneos, por ende tampoco el tejido nervioso tiene contacto directo con los vasos sanguíneos. De tal manera que la nutrición de las neuronas se da por difusión y es gracias principalmente a la actuación de los astrocitos, quienes son capaces de filtrar selectivamente los elementos que necesitan tanto ellas como las neuronas para su nutrición y soporte. Y asimismo, entonces poder mantener soporte vital y aislar a las neuronas de cualquier elemento extraño proveniente del sistema vascular. En un corte histológico como este que estamos viendo acá, fíjense que este es un área que carece de neuronas o de cuerpos neuronales. Lo vamos a conocer más adelante como sustancia blanca. Pero fíjense en dónde están las flechas azules. Estamos señalando numerosos núcleos. Vean la forma, que es esférica, incluso fácil de distinguir
el nucleolo de las mismas. En algunas puede verse el núcleo ovoide. En otros cortes histológicos vamos a poder observar también con facilidad los astrocitos y las neuronas cercanas a ellas. Traje esta imagen a acotación para que simplemente nos enfoquemos en ellas, pero durante el desarrollo de las prácticas, mis colegas les van a facilitar láminas con cortes histológicos donde podrán ver de manera conjunta una neurona y también podrán ver un astrocito sin ningún problema. Pero grábense esa imagen y recuerden, las características más importantes que vamos a ver en la práctica para identificar a una célula de la glía va a ser su núcleo. Existen dos tipos de astrocitos desde el punto de vista funcional. Igual cumplen soporte y nutrición, es simplemente la distribución de estas y su relación con las neuronas o con las prolongaciones citoplasmáticas de las neuronas. Existen astrocitos de tipo fibroso y también los astrocitos protoplasmáticos. Los astrocitos fibrosos abundan más a nivel de la sustancia gris del sistema nervioso. Es decir, están muy vinculados con los cuerpos neuronales. Eso lo vamos a ver más adelante, qué es sustancia gris y qué es sustancia blanca. Los astrocitos fibrosos, generalmente ellos son únicos en sí, no se distinguen del protoplasmático, es simplemente por su localización. Pero igual su morfología es más pequeña y también con prolongaciones citoplasmáticas un poco más irregulares. Los astrocitos protoplasmáticos se ubican más hacia la sustancia blanca del sistema nervioso y la función la siguen cumpliendo. Fíjense en este esquema que estamos señalando de este lado. Estos astrocitos emiten unas prolongaciones citoplasmáticas que contactan con estas estructuras tubulares que vemos acá. Esto es la representación de un vaso sanguíneo. Entonces, de esta manera, los astrocitos contactan con un vaso sanguíneo, pueden tomar nutrientes de allí, devolver nutrientes o moléculas en general, y así cumplen su función de soporte y otro elemento que conoceremos más adelante. Los oligodendrocitos son otras células pertenecientes al grupo de las neuroglia y son células pequeñas, de las más pequeñas que existen dentro del grupo, y se disponen en formas de hileras o alternas entre los axones de las neuronas. Por lo tanto, podremos encontrar, a partir de esta deducción, que ellas van a estar en mayor abundancia relacionadas con la sustancia blanca del sistema nervioso, pero también se pueden ver dentro de la sustancia gris. Los oligodendrocitos son células pequeñas, como les dije, y presentan escasas prolongaciones citoplasmáticas en comparación con una neurona o en comparación con el astrocito. Ellas son responsables de formar la vaina de mielina a nivel de los axones de las neuronas. Esto se debe a que sus prolongaciones citoplasmáticas, que si bien son escasas, ellas van a envolver pequeños segmentos de los axones de las neuronas y así ayudarles a la propagación del impulso nervioso, el cual debe ser aislante del entorno. Entonces, un solo oligodendrocito es capaz de emitir pocas prolongaciones citoplasmáticas para envolver a distintos axones de distintas neuronas. Estas células las vamos a reconocer por un núcleo que es bastante pequeño, heterocromático y de forma esférica. Muy fáciles de distinguir dentro de los cortes histológicos de rutina. No vamos a tener tanto inconveniente para conocerlas allí. Veamos acá. Aquí tienen dos cortes histológicos correspondientes a, de manera muy específica, sustancia blanca del sistema nervioso. Vean que hay numerosos núcleos esféricos como estos que están acá o estos que están aquí señalados directamente. Fíjense muy bien, la cromaticidad también les permite a ustedes caracterizarla. Los oligodendrocitos tienen un núcleo heterocromático, pequeño y de forma esférica. ¿Por qué no podemos ver las prolongaciones citoplasmáticas de estas? Porque si observan acá todo esto que corresponde a los espacios entre las células,
o lo que conoceríamos como sustancia o matriz extracelular, está formado por numerosas prolongaciones citoplasmáticas de otras células también de la glía aquí presentes. Es un entramado muy grande. Solo vamos a poder observar los núcleos con detalle. Y de esa manera pueden ustedes ya ir distinguiendo cómo es un oligodendrocito de un astrocito que lo acabamos de ver. La microglia es la célula mucho más pequeña del sistema nervioso y del tejido nervioso como tal. Ella es considerada el macrófago del sistema nervioso. Esta neuroglia tiene un origen distinto, como les mencioné anteriormente, tiene un origen distinto a las demás células. Mientras que todas en su mayoría se están originando del ectodermo, la microglia se origina de las células mesenquimatosas, por lo tanto proviene de la hoja embrionaria conocida como el mesodermo. ¿Esto por qué? Estas células, que se van diferenciando poco a poco dentro de esta hoja embrionaria mesodermo, se van programando para formarse como inicialmente una célula fagocítica indiferenciada. Y luego, al migrar y tener contacto con los componentes del tubo neural y cresta neural, ella se va diferenciando hasta programarse y especializarse en una célula fagocítica. Por lo tanto, la microglia comparte orígenes embriológicos con los monocitos, y las células del sistema fagocítico mononuclear. Esta célula posee un núcleo pequeño con forma plana o incluso de acuerdo a los preparados histológicos se ve en forma ovoide, pero de manera correcta el núcleo es plano. En cuanto a la cromaticidad, es un núcleo heterocromático. Y esta célula, como posee numerosas proyecciones citoplasmáticas, se sabe que tiene un citoplasma escaso. Fíjense en esta imagen correspondiente a una coloración especial con sales de plata, y aquí pueden ver señaladas dos microglias. Fíjense que esto que estamos señalando acá corresponde al citoplasma y luego, a partir de acá, emergen numerosas prolongaciones citoplasmáticas de la misma. Cuando esta célula se activa, adopta una forma relativamente diferente para cumplir la función que ya mencionamos, como es la fagocitosis. En caso de las muertes neuronales, en caso de daños del tejido nervioso, ellas se activan para entonces fagocitar, engullir cualquier elemento extraño y así también poder mantener un ambiente más tranquilo dentro del tejido nervioso. También ellas se activan ante la presencia de microorganismos o agentes patógenos que puedan, por alguna razón, atravesar las barreras que posee el sistema nervioso. Aquí podemos observar, en esta misma imagen que ya habíamos conocido, las microglias. Comparen en la izquierda y en la derecha. Vean cómo están señaladas. Núcleo plano. Cromaticidad heterocromático. Eso les permitirá caracterizar rápidamente que están viendo una microglia. Y por supuesto, sabemos que estamos en un tejido nervioso, por lo tanto, ella no es una célula plana cualquiera. Así que recuerden eso. Tomen siempre la capacidad de ser detallistas, saber qué están observando, qué es lo que se les está enfocando, para que puedan distinguir, reconocer qué células estamos viendo dentro del tejido nervioso. Los ependimocitos son otras células presentes también en el grupo de las neuroglia, y ellas sí son derivadas del tubo neural, por lo tanto son ectodérmicas, y ellas son células con formas cúbicas o cilíndricas de acuerdo a su ubicación, que son a nivel de los ventrículos cerebrales y el canal ependimario, o también en algunos textos lo consiguen como canal central, pero el término más adecuado es canal ependimario o del epéndimo. Este canal se encuentra a nivel de la médula espinal. La morfología de ellas varía, es de acuerdo a su ubicación. No resalta mucho el hecho de que si producen más o menos moléculas, macromoléculas. En realidad, de acuerdo al sitio y a su localización, su morfología simplemente cambia. Si se encuentran tapizando los ventrículos cerebrales, la morfología de estas es cúbica, mientras que cuando tapizan el canal ependimario, su morfología se hace más alta, haciéndose cilíndricas. Y presentan a nivel de su superficie apical
numerosos cilios y microvellosidades. Esto tiene mucho que ver con la función principal de estas células ependimarias, que no es más que la formación del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Por lo tanto, estas células que se encuentran revistiendo ventrículos cerebrales, también a nivel del canal ependimario, con morfología cúbica o cilíndrica y que forman líquido cefalorraquídeo, se conocen como los ependimocitos. Aquí podemos observar dos imágenes. Está un poco antigua esta fotografía, pero corresponde también a una porción de tejido nervioso donde se encuentran estas células ependimarias tapizando precisamente esta región. Aquí podemos ver en mayor aumento las células ependimarias. Vean cómo tiene esta, que les estoy señalando, una forma más cilíndrica. Incluso el núcleo adapta la forma de la célula. Y vean también la superficie apical. Numerosos cilios. En este punto ya de tejido nervioso, ustedes deben tener la capacidad de reconocer cuando están observando cilios en la superficie apical de las células, cuando están viendo microvellosidades y cuando están viendo estereocilios. Tengan mucho ojo con eso. Otro grupo que estamos conociendo hoy dentro de las neuroglias son las células satélite. Las células satélite se encuentran fuera del sistema nervioso central y son unas células muy especializadas en mantener el ambiente controlado que necesitan aquellas neuronas o cuerpos neuronales que están dispuestos fuera del sistema nervioso central. Existen otros elementos que veremos en la próxima clase de sistema nervioso que se conocen como ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos contienen numerosos cuerpos neuronales. Entonces, esos cuerpos neuronales que están continuamente propagando impulsos nerviosos, sintetizando moléculas, neurotransmisores, formándose impulsos eléctricos, deben estar aisladas del resto de los tejidos básicos. Primero, para que no haya un reconocimiento del sistema inmune como algo extraño. Y segundo, también para que la formación del impulso nervioso se dé de manera correcta y la propagación de las moléculas no se dé de forma desordenada. Por ello, estas células satélite rodean los cuerpos neuronales a nivel de los ganglios nerviosos en sistema nervioso periférico. Mantienen un ambiente controlado y eso quiere decir que ellas les brindan soporte, nutrición y aislamiento del resto de los tejidos que le rodeen. Las células de Schwann son el equivalente a los oligodendrocitos, pero que se encuentran también fuera del sistema nervioso central. Las células de Schwann, aquí como se indica su nombre, son células pequeñas cuya morfología original es ovoide, pero ellas externamente tienen una cobertura de membrana basal debido a que se repliegan continuamente para formar la vaina de mielina de las fibras nerviosas que están en el sistema nervioso periférico. ¿A qué me refiero con esto? Estas células, las células de Schwann, ellas abarcan un segmento de una fibra nerviosa, de un axón, y entonces lo recubren. A diferencia del oligodendrocito, en donde, además de estar ubicado en el sistema nervioso central, un solo oligodendrocito es capaz de emitir proyecciones citoplasmáticas para recubrir varios axones de distintas neuronas. Aquí, la célula de Schwann, una recubre un segmento de una fibra nerviosa o de un axón como tal. ¿Okay? Ella no es capaz de emitir proyecciones múltiples para recubrir distintos axones o distintas fibras nerviosas. Ella va de manera muy específica dentro del sistema nervioso periférico a cubrir el segmento de un axón. ¿Y esto por qué? Porque como les dije, los axones de las neuronas conducen impulsos nerviosos, también transportan moléculas y deben estar aisladas del entorno, tanto para la propagación del impulso nervioso como también para el transporte de moléculas en el interior del axón. El proceso de mielinización que llevan a cabo las células de Schwann es un proceso relativamente complejo, en donde inicialmente una célula como esta, al contactar con un axón o con
una fibra nerviosa como tal, ella se activa y desplaza tanto su núcleo como sus organelas hacia la periferia, permitiendo que el citoplasma tenga un mayor volumen desocupado o desalojado. ¿Esto para qué? Para que al momento de contactar con el axón, formen unos pliegues alrededor de este, sin contactar directamente o aplastarlo, sino simplemente formar pliegues propios de la célula y empezar a envolverla. En esta representación podemos observar cómo se va formando la mielinización a partir de una célula de Schwann en un segmento de un axón. Después de desplazarse el núcleo y las organelas hacia la periferia, se forma una pequeña cavidad conocida como mesaxón, y en esa pequeña cavidad comienza el replegamiento del citoplasma y de la membrana plasmática de la célula de Schwann, mientras que sus organelas se compactan en un punto muy excéntrico. El resto del citoplasma y de la membrana plasmática de la célula de Schwann es utilizada para recubrir el axón o el segmento axónico. Y de esa forma, estos elementos son ricos en lípidos y de manera similar también ocurre en los oligodendrocitos, por si alguno se lo está preguntando. De esa manera, el proceso de mielinización garantiza que los axones tengan una relativa cantidad, una relativa abundancia de mielina. Por ello, se conoce hoy día que existen las famosas fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas no son más que estructuras, no son órganos. Son estructuras que están constituidas por un axón y sus vainas de mielina envolventes. ¿Bien? ¿Y quiénes forman esas vainas de mielina en el sistema nervioso periférico? La célula de Schwann. ¿Quién la forma a nivel del sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. Esa vaina de mielina es rica en lípidos, como les dije, porque proviene principalmente del replegamiento sobre sí de las membranas plasmáticas de estas células y por supuesto de otros elementos del citoesqueleto presentes allí. Como las células involucradas en estos procesos de formación de las fibras nerviosas, ya sea oligodendrocito, ya sea célula de Schwann, tienen capacidad limitada, un axón no va a estar envuelto por una sola célula, sino por varias. Por lo tanto, se puede observar que hay segmentos en donde se envuelve el axón con su vaina de mielina y unos pequeños espacios, como podemos observar acá, donde estoy señalando con el láser. Entre un espacio y otro hay unos pequeños poros que se conocen como nódulos o nodos de Ranvier. Estos son necesarios porque por allí se permite también la conducción saltatoria de impulsos nerviosos. De acuerdo al espesor y a la forma en que se forma la vaina de mielina, junto con el axón y la fibra nerviosa, por lo tanto, existen tipos de fibras nerviosas, como lo son las fibras nerviosas mielínicas y las amielínicas. Las fibras nerviosas mielínicas son las clásicas que ustedes pueden observar macroscópicamente también, y son aquellos axones envueltos por una abundante vaina de mielina. Este tipo de fibras nerviosas permiten conducir el impulso nervioso con mayor velocidad. Existen también tipos de fibras nerviosas amielínicas. No quiere decir que no posean vaina de mielina, sino que poseen escasa envoltura de vaina de mielina, de tal manera que este tipo de fibras nerviosas amielínicas, ellas igual cumplen su función. En ellas se habla de que hay muy pocos nódulos de Ranvier o que no existen, pero igual estos nódulos de Ranvier son necesarios. ¿Okay? La propagación del impulso nervioso en las fibras nerviosas amielínicas es un poco más lento, mientras que en una fibra nerviosa de tipo mielínica puede darse a una velocidad de 5 metros por segundo, por dar un ejemplo. En las fibras nerviosas amielínicas la velocidad de conducción se dará a unos 3-4 metros por segundo. La diferencia parecerá poca, pero puede ser importantísima para muchos eventos dentro del organismo.
Y aquí podemos ver nuevamente lo que estábamos mencionando en referencia a cómo se forman las fibras nerviosas. Aquí podemos ver en esta representación un axón con su vaina de mielina envolvente. Aquí vamos a ver numerosos axones con escasa vaina de mielina. Entonces ya ustedes pueden ir concluyendo si esta será una fibra nerviosa amielínica o mielínica. Y si comparan con esta que está acá, también pueden distinguir e informarme si será una fibra nerviosa mielínica o amielínica. Todo esto que venimos hablando sobre la formación de las fibras nerviosas, la envoltura, que si existen de tipo mielínicas a mielínicas, tiene que ver con que les había mencionado al principio que existe un sistema de comunicación muy complejo dentro del tejido nervioso y se le conoce como la sinapsis. La sinapsis es conocida también como un sistema de comunicación interneuronal, pero en sí, la sinapsis es un sitio especializado entre una neurona y otra o entre una neurona y un tejido blanco para la transmisión del impulso nervioso. Ese es el concepto y la definición exacta de lo que es una sinapsis. Mientras que en algunos textos o algunos investigadores más involucrados a la fisiología te hablarán que la sinapsis se refiere al sistema de comunicación. El sistema de comunicación es básicamente los impulsos nerviosos o la transmisión de moléculas que se conocen como neurotransmisores, es decir, moléculas que se transmiten dentro del tejido y sistema nervioso. Debo hacer énfasis en esto es para que no haya confusiones cuando hablen de sinapsis. La sinapsis es un sitio especializado para la transmisión del impulso nervioso. Toda sinapsis posee un componente muy básico, pero muy importantísimo, porque de ello depende que se pueda enviar información de una neurona a otra, se pueda captar estímulos también para enviarlos vía ascendente al sistema nervioso y también emitir respuestas. Toda sinapsis posee un área presináptica que está constituida por el botón terminal. Recuerdan que les había mencionado este componente de las neuronas. Bueno, ese botón terminal es un ensanchamiento que contiene numerosas moléculas, así como también mitocondrias. Y esas moléculas son los famosos neurotransmisores. También hay iones allí presentes, divalentes, monovalentes, que permiten acoplarse y también establecer tráfico entre una neurona u otra o entre una neurona y una célula X. ¿Bien? Existe una hendidura sináptica que es un espacio o pequeño poro, estamos hablando de apenas unos nanómetros. Y esa hendidura sináptica existe entre el área pre y la área postsináptica. Y ya vamos a mencionar. En esa pequeña hendidura es donde se van propagando de un sitio a otro las moléculas. Los iones, los neurotransmisores, etc. Y así se pasa la información proveniente de esta neurona hacia el área postsináptica, que es simplemente un área conformada por distintos canales, poros, iones, receptores de moléculas provenientes del área presináptica. Esta área postsináptica puede ser la dendrita de otra neurona, puede ser parte del soma de otra neurona, como puede ser también otro tejido básico con el que tienen contacto este botón terminal de una neurona presináptica. Por eso es que se le conoce de esa manera. Esos tres elementos componen una sinapsis: el área presináptica, la hendidura sináptica y el área postsináptica. De esa manera, el impulso nervioso y por supuesto la transmisión de moléculas se da en el sentido presináptico, postsináptico. También se hablan de sentidos inversos, pero es cuando se hablan de captaciones de estímulos. Pero el flujo del impulso nervioso siempre va a ser unidireccional. No quiere decir que no existan comunicaciones bidireccionales. Las hay, pero eso hace más referencia cuando estamos ante fibras nerviosas de tipo mixta, que contienen
neuronas desde el punto de vista funcional sensitivas como neuronas motoras. Allí es donde hay comunicaciones bidireccionales, porque una lleva información y la otra trae información al sitio. Entonces, cuando hablemos del impulso nervioso, hablaremos de que este fluye de manera unidireccional desde un área presináptica, pasando por una hendidura sináptica, va pasando las moléculas, los iones, hacia el área postsináptica. Y de allí continúa la información o se puede detener allí en ese sitio para que se ejecute algo. ¿Cómo puede ser? Estimular una fibra muscular para su contracción, por ejemplo. Puede ser también estimular a la neurona postsináptica para que allí esa neurona secrete o una molécula, un neurotransmisor muy específico, ejemplo, dopamina. Y así sucesivamente. Pudiera darle diversos ejemplos. Pero es simplemente para recordarles que la propagación del impulso nervioso se da en un solo sentido y la sinapsis también. Existen diversos tipos de sinapsis. Debemos tenerlos bastante presente acá, ya que hemos estado mencionando mucho sobre este sitio de especialización. Y principalmente tenemos dos. Existen tipos de sinapsis según las estructuras involucradas o los componentes que he mencionado, de una neurona o de una neurona y otra célula, pero también según el mecanismo de transmisión. Cuando hablamos de sinapsis según el mecanismo de transmisión, nos estamos refiriendo a qué es lo que se está transportando desde el área presináptica hacia la área postsináptica. Entonces pueden ser iones solamente, y se habla en ese caso de una sinapsis eléctrica. Puede ser la liberación de moléculas, voy a mencionar algunas, dopamina, el GABA, nicotinamida, etcétera, pero moléculas que sean muy específicas, acetilcolina, etcétera. Ese tipo de sinapsis en donde se están liberando moléculas se conocen como sinapsis químicas, porque se está liberando una molécula que va a cumplir una función a nivel del área postsináptica. Cuando en el proceso de sinapsis se involucran los iones y las moléculas químicas, entonces se conocen como sinapsis electroquímicas. Este tipo de sinapsis es el que predomina en el sistema nervioso. Existen también las otras por separado, pero en líneas generales, estos son los tipos de sinapsis de acuerdo al mecanismo de transmisión de moléculas. Y según las estructuras involucradas, tenemos que existen sinapsis en donde contacta el axón de una neurona con la dendrita de otra. Por lo tanto, se le conoce como sinapsis axodendrítica. Mientras que si una neurona contacta directamente con el pericarion o con el soma de otras neuronas, se le conoce como sinapsis axosomática. Y también existe el caso de que algunas neuronas contactan a nivel de sus axones o sus botones terminales con el axón de otra neurona y vierten allí la información y la propagación del impulso nervioso. Esa se conoce como sinapsis axo-axónica. De esta manera, el tejido nervioso cumple esas funciones que les decía de captar, procesar y también enviar información a distintas regiones del organismo o también distintas regiones dentro del mismo tejido y sistema nervioso. Su comunicación es muy importante para que todo organismo animal, humano, que tenga un sistema nervioso desarrollado o con este nivel de complejidad, pueda establecer una armonía, una forma de contacto adecuado con su propio ambiente interno, como también con el ambiente externo. Y eso favorece a la supervivencia de todo individuo. Espero que hasta acá no se hayan agotado con todo lo que hemos estado hablando sobre el tejido nervioso. Si tienen alguna duda o inquietud, saben que pueden ubicarme por el correo electrónico que les dejé en la clase pasada de tejido muscular. Y les dejo por acá algunas referencias que fueron utilizadas para la preparación de esta clase de tejido nervioso. Pueden acudir al libro de histología básica de Junqueira y Carneiro y tomar el tema de
tejido nervioso. También tenemos el clásico Dieter Dillmann de histología veterinaria, que les hablará de tejido y sistema nervioso. Esta galería de PDF se las dejo acá, pero también en donde voy a publicar el video, dejaré el enlace para que esté vigente y ustedes puedan entrar allí y tomar las imágenes de referencia, para que puedan estudiar, comprender sin ningún problema. Hasta aquí vamos a dejar esta clase y espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final de este video. Y si les gusta, por favor háganmelo saber. Y si tienen alguna duda o comentario, no duden en escribirme a mi correo personal o ubicarme por el grupo de Telegram de Anatomía Microscópica y así podremos aclarar dudas o compartir más información que quieran saber sobre el tejido nervioso. Muchísimas gracias por su atención.